Mi nombre es Natalia, y durante 30 años creí que mi hermano mayor, Ricardo, había sido el favorito de mi padre. Cuando papá murió hace 5 años, Ricardo heredó la majestuosa mansión colonial donde crecimos, junto con todas las propiedades rentables de la familia. A mí me dejó únicamente una vieja casona en ruinas en las afueras del pueblo, un lugar que nadie visitaba y que parecía más una carga que una herencia. La mansión de Ricardo era todo lo que yo recordaba de nuestra infancia. Techos altos con vigas de madera tallada, jardines perfectamente cuidados, fuentes de mármol italiano y una biblioteca que albergaba siglos de historia familiar. Cada habitación contaba una historia, cada rincón guardaba recuerdos de generaciones de Vázquez que habían prosperado en el comercio de café y tierras. Mi casa, por el contrario, era un testimonio del abandono. Las tejas rojas se habían desplazado con los años, permitiendo que la lluvia filtrara y manchara las paredes de adobe. Los pisos de ladrillo estaban agrietados, las ventanas de madera se habían hinchado tanto que apenas se podían abrir, y la humedad había creado un aroma persistente a moho que impregnaba cada habitación. Durante años viví con la amargura de sentirme la hija olvidada. Ricardo, siendo el primogénito varón, siempre había tenido privilegios que yo no tuve. Estudió en las mejores universidades, viajó por Europa, y cuando regresó, papá lo incorporó inmediatamente a los negocios familiares. Yo, mientras tanto, me las arreglé como pude, trabajando como maestra en la escuela del pueblo y viviendo modestamente con mi salario. Después del funeral, Ricardo fue amable pero distante conmigo. Me invitaba ocasionalmente a cenar en la mansión, pero siempre sentía que estaba ahí por cortesía, no porque realmente deseara mi compañía. Hablábamos de trivialidades, del clima, de los precios del café, de los problemas menores del pueblo, pero nunca tocábamos el tema que nos separaba, la desigualdad flagrante de nuestra herencia. La casa en ruinas se convirtió en mi proyecto de vida, por necesidad más que por elección. No tenía dinero para repararla completamente, así que cada mes destinaba una pequeña parte de mi salario a arreglos menores. Primero arreglé el techo de la cocina, luego reemplacé algunas ventanas. Después lijé y barnicé los pisos de la sala principal. Era un trabajo lento y agotador, pero gradualmente la casa comenzó a mostrar signos de vida. Fue durante una de estas sesiones de limpieza profunda, hace 6 meses, cuando mi vida cambió para siempre. Estaba trabajando en el sótano, un espacio húmedo y lleno de telarañas que había evitado durante años. Había decidido finalmente enfrentarlo, porque la humedad estaba afectando los cimientos de la casa. Mientras movía cajas viejas llenas de trastos que el dueño anterior había dejado, noté algo extraño en una de las paredes de piedra. Había una sección que sonaba hueca cuando la golpeaba. Al principio pensé que era simplemente una irregularidad en la construcción, pero mi curiosidad pudo más. Conseguí un martillo y un cincel, y comencé a picar cuidadosamente el mortero alrededor de esa sección. Después de 1 hora de trabajo, logré aflojar varias piedras y descubrí que había un hueco detrás de ellas. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras introducía mi linterna en la abertura. Lo que vi me dejó sin aliento. Había una caja metálica antigua, del tamaño aproximado de una caja de zapatos, envuelta en tela encerada. Con manos temblorosas, extraje la caja y la llevé arriba, donde había mejor luz. La tela se desintegró en mis manos, revelando una caja de hojalata ornamentada que claramente había pertenecido a alguna familia adinerada décadas atrás. Al abrirla, encontré varios documentos amarillentos, algunas fotografías en sepia y lo que parecía ser joyas antiguas envueltas en terciopelo. Los documentos estaban en perfecto estado de conservación gracias a la caja hermética. El primero que examiné era una escritura de propiedad fechada en 1923, firmada por mi bisabuelo, Alejandro Vázquez. Según este documento, él había comprado no solo la mansión donde ahora vivía Ricardo, sino también la casa donde yo estaba viviendo, junto con todas las tierras circundantes en un radio de 5 kilómetros. Pero había algo más. El segundo documento era aún más impactante. Un testamento firmado por mi bisabuelo en 1952, pocos meses antes de su muerte. En este testamento, claramente establecía que todas sus propiedades debían pasar a su descendencia femenina directa, específicamente a sus nietas y bisnietas, para proteger el patrimonio familiar de las divisiones que los matrimonios y las disputas entre hermanos varones pudieran ocasionar. Mis manos temblaron mientras leía las palabras exactas. Habiendo observado cómo las fortunas familiares se dispersan cuando pasan de padre a hijo varón, y considerando la sabiduría y prudencia que las mujeres de mi familia han demostrado en la administración del hogar,
y los recursos. Decreto que todas mis propiedades, tierras, casas y negocios pasen exclusivamente a mis descendientes femeninas por línea directa. El documento estaba debidamente notarizado y firmado por 3 testigos, todos nombres reconocibles de familias prominentes del pueblo de aquella época. No había duda de su autenticidad. Mi bisabuelo había sido un hombre progresista para su época, claramente influenciado por la fortaleza que había visto en las mujeres de su familia. Había más documentos que detallaban específicamente qué propiedades estaban incluidas en esta herencia. La lista era extensa. La mansión principal, 6 casas adicionales en el pueblo, más de 200 hectáreas de tierras cultivables, el molino de café, 2 tiendas en el centro del pueblo y varias inversiones en bancos regionales. Al continuar revisando los papeles, encontré correspondencia entre mi bisabuelo y varios abogados de la capital. En estas cartas quedaba claro que él había tomado precauciones extraordinarias para asegurar que su testamento no pudiera ser contestado o ignorado. Había depositado copias en 3 bufetes de abogados diferentes y había dejado instrucciones específicas para que el testamento fuera ejecutado 20 años después de su muerte, tiempo suficiente para que cualquier disputa familiar se asentara, pero algo había salido mal. Mi bisabuelo murió en 1953, lo que significaba que el testamento debería haberse ejecutado en 1973. Sin embargo, yo recordaba claramente que en 1973 mi abuelo paterno ya controlaba todas las propiedades familiares y las había pasado a mi padre según la tradición patriarcal habitual. Seguí leyendo y encontré la explicación en una carta fechada en 1974. Uno de los abogados escribía a mi bisabuelo, obviamente sin saber que había muerto, informándole que las copias del testamento en 2 de los bufetes habían sido destruidas en un incendio y en una inundación respectivamente. La tercera copia, aparentemente la que yo tenía ahora en mis manos, había sido declarada perdida cuando el bufete que la resguardaba cerró por la muerte del abogado titular. La realidad comenzó a asentarse en mi mente. Durante décadas, las mujeres de mi familia habían sido privadas de lo que legítimamente les correspondía. Mi abuela había vivido modestamente, dependiendo de la generosidad de su esposo. Mi madre había hecho lo mismo, y yo había crecido creyendo que éramos beneficiarias de la bondad familiar, cuando en realidad éramos las verdaderas herederas. Pero había más sorpresas en esa caja. Entre las fotografías, encontré imágenes de mi bisabuelo con varias mujeres que claramente eran líderes empresariales de la época. Una foto lo mostraba inaugurando una escuela que había financiado específicamente para niñas, con un cartel que decía Colegio Alejandro Vázquez para la educación femenina. Otra lo mostraba en lo que parecía ser una reunión de negocios, donde todas las personas sentadas alrededor de la mesa, excepto él, eran mujeres. Las joyas en la caja también contaban una historia. Había un collar de perlas con una nota adjunta, para mi bisnieta, cuando reclame lo que es suyo. Un par de aretes de diamantes venía acompañado de otra nota. El valor de estas piedras era suficiente para contratar a los mejores abogados si fuera necesario. Claramente, mi bisabuelo había anticipado que su testamento podría enfrentar resistencia. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi casa en ruinas, viendo cada grieta, cada mancha de humedad, cada rincón deteriorado bajo una luz completamente nueva. Esta no era la casa de segunda categoría que mi padre me había dejado por lástima. Era parte de un patrimonio que legítimamente me pertenecía, un patrimonio del cual toda la mansión de Ricardo también formaba parte. Durante las siguientes semanas, investigué discretamente. Fui a la biblioteca municipal y revisé los registros de propiedad públicos. Efectivamente, encontré evidencia de que mi bisabuelo había sido el dueño original de todas las propiedades que ahora controlaba Ricardo. También encontré registros del incendio que había destruido uno de los bufetes de abogados en 1973 y noticias sobre la inundación que había afectado a otro. Pero lo más revelador fue lo que encontré en los archivos del periódico local. En 1952, había aparecido un pequeño artículo sobre mi bisabuelo titulado «Prominente empresario reorganiza su herencia». El artículo mencionaba brevemente que Alejandro Vázquez había tomado la decisión progresista de asegurar que las mujeres de su familia tengan control directo sobre el patrimonio familiar. Armada con esta información, decidí confrontar a Ricardo. No quería crear un escándalo familiar, pero tampoco podía ignorar la injusticia que había descubierto. Un domingo por la tarde, fui a la mansión y le pedí que habláramos en privado. Ricardo me recibió en el estudio de papá, la misma habitación donde nos habían leído el testamento 5 años antes. Me senté en la misma silla donde había escuchado las palabras que cambiarían mi vida. A mi hijo Ricardo le dejo la mansión familiar
y todas las propiedades asociadas. A mi hija Natalia le dejo la casa de la calle Esperanza y mis bendiciones. Le mostré los documentos sin preámbulos. Vi cómo su rostro palidecía mientras leía. Cuando terminó, se quedó en silencio durante varios minutos largos. Finalmente, me miró con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de shock, culpa y algo que podría haber sido alivio. Natalia, me dijo finalmente. Yo sabía que algo no estaba bien. Su confesión me sorprendió. Me explicó que durante años había tenido dudas sobre la herencia. Nuestro padre siempre había sido evasivo cuando Ricardo preguntaba sobre los orígenes de la riqueza familiar. Además, había encontrado algunas cartas viejas en el desván de la mansión que sugerían que nuestro bisabuelo había tenido ideas muy avanzadas sobre los derechos de las mujeres, pero nunca imaginé algo como esto, admitió, sosteniendo el testamento. Siempre pensé que tal vez papá se sentía culpable por no haber sido más equitativo contigo, pero nunca imaginé que toda la herencia había sido mal distribuida desde el principio. Lo que siguió fue una conversación de varias horas donde reconstruimos la historia familiar. Ricardo me contó detalles que nunca había conocido. Por ejemplo, nuestro abuelo había sido conocido por ser extremadamente dominante y tradicional, muy diferente a su padre, progresista. Era probable que hubiera deliberadamente ignorado o suprimido el testamento de mi bisabuelo cuando tuvo la oportunidad. Nuestro padre, por su parte, probablemente nunca supo de la existencia del testamento original. Había heredado las propiedades de su padre sin cuestionar su legitimidad y las había pasado a Ricardo siguiendo la misma tradición patriarcal que había aprendido. ¿Qué quieres hacer ahora?, me preguntó Ricardo. Era una pregunta justa. Tenía en mis manos documentos que potencialmente podrían cambiar todo. Podría llevar el caso a los tribunales y reclamar no solo la mansión, sino también todas las otras propiedades que habían estado generando ingresos para Ricardo durante 5 años. Legalmente, tenía un caso sólido, pero Ricardo era mi hermano. Habíamos crecido juntos, habíamos jugado en los mismos jardines, habíamos compartido los mismos recuerdos de infancia. Él no era responsable de los errores o las decisiones deliberadas de generaciones anteriores. No quiero destruir a la familia, le dije finalmente, pero tampoco puedo pretender que esto no sucedió. Ricardo asintió, claramente aliviado por mi respuesta. Propongo algo, dijo. Dividamos todo equitativamente. La mansión es grande. Podríamos convertir el ala este en una residencia separada para ti, y todas las propiedades rentables las pondremos bajo administración conjunta. Los ingresos se dividirán por igual. Su propuesta era generosa, pero no me parecía suficiente. Ricardo, según estos documentos, todo debería ser mío. Estoy dispuesta a compartir contigo porque eres mi hermano y porque sé que no tuviste culpa en esto, pero no puedo aceptar una división igualitaria cuando legalmente todo me pertenece. Negociamos durante semanas. Finalmente, llegamos a un acuerdo que ambos consideramos justo. Yo recibiría la mansión principal y el 60% de todas las propiedades rentables. Ricardo conservaría el 40% restante, más que suficiente para mantener un estilo de vida cómodo. Además, él podría seguir viviendo en el ala oeste de la mansión durante el tiempo que quisiera. El proceso legal para formalizar estos cambios fue complicado pero no imposible. Los abogados que contraté confirmaron que el testamento de mi bisabuelo era completamente válido y que tenía precedencia legal sobre todas las distribuciones posteriores. Varios expertos en caligrafía y documentos históricos verificaron su autenticidad. Curiosamente, durante el proceso legal, descubrimos que no éramos el único caso de este tipo en la región. Al parecer, varios hombres progresistas de principios del siglo XX habían intentado crear testamentos similares, pero la mayoría habían sido suprimidos por las generaciones posteriores, que preferían mantener las tradiciones patriarcales. La transición no fue fácil. Tuve que aprender a manejar propiedades, inquilinos, contratos de arrendamiento y una serie de responsabilidades empresariales para las cuales no tenía experiencia previa. Ricardo fue invaluable durante este proceso, enseñándome todo lo que sabía sobre la administración del patrimonio familiar. También tuve que lidiar con las reacciones de la comunidad. Algunas personas veían mi ascenso súbito como algo sospechoso o escandaloso. Hubo rumores de que había manipulado o falsificado documentos, rumores que tuve que combatir con paciencia y transparencia. Invité a varios líderes comunitarios a revisar personalmente todos los documentos legales para disipar cualquier duda, pero también hubo reacciones positivas. Varias mujeres del pueblo se acercaron a mí para contarme historias similares en sus propias familias. Una anciana me contó que su abuela siempre había insistido en que las mujeres de la familia tenían derecho a más de lo que habían recibido, pero que nunca había podido probarlo.
Otra mujer me mostró documentos que sugerían que su bisabuelo también había intentado dejar propiedades a sus descendientes femeninas, pero que esos testamentos habían desaparecido misteriosamente. Mi historia comenzó a inspirar a otras mujeres a investigar sus propias herencias familiares. Algunas descubrieron que también habían sido privadas de propiedades que legítimamente les correspondían. Se formó un grupo informal de mujeres que se ayudaban mutuamente a investigar registros históricos y documentos familiares. 6 meses después de mudarme a la mansión, la transformé de maneras que reflejaban mi nueva comprensión de la historia familiar. Convertí una de las habitaciones en un pequeño museo dedicado a mi bisabuelo y su visión progresista. Exhibí las fotografías que había encontrado, copias de sus cartas y documentos que mostraban su compromiso con la educación y los derechos de las mujeres. También restauré completamente mi antigua casa en ruinas, no porque la necesitara para vivir, sino porque representaba mi recorrido personal. La convertí en un centro comunitario donde mujeres de toda la región podían venir a buscar asesoría sobre asuntos legales y de propiedades. Contraté a una abogada especializada en derecho de herencias para que ofreciera consultas gratuitas una vez por semana. Ricardo se adaptó bien a los cambios. De hecho, confesó que se sentía aliviado de no tener toda la responsabilidad del patrimonio familiar sobre sus hombros. Descubrió que tenía talento para las inversiones y se especializó en la gestión financiera de nuestras propiedades compartidas, mientras que yo me enfoqué en la administración directa y las relaciones con la comunidad. Nuestra relación como hermanos se fortaleció a través de este proceso. La honestidad brutal que habíamos compartido cuando descubrí los documentos eliminó años de tensión no expresada entre nosotros. Por primera vez en nuestras vidas adultas, éramos verdaderos socios, en lugar de simplemente hermanos que se toleraban por obligación familiar. 1 año después del descubrimiento, organicé una gran celebración en la mansión para conmemorar el centenario del nacimiento de mi bisabuelo. Invité a descendientes de las familias que habían sido testigos de su testamento original, a académicos que estudiaban la historia de los derechos de las mujeres en la región, y a todas las mujeres que habían descubierto sus propias injusticias hereditarias, inspiradas por mi historia. Durante la celebración, una profesora de historia de la Universidad Regional me mostró documentos que había descubierto en sus investigaciones. Al parecer, mi bisabuelo había sido parte de una red informal de hombres progresistas de toda Latinoamérica que creían que el futuro de sus países dependía de educar y empoderar a las mujeres. Habían intercambiado cartas y ideas sobre cómo estructurar herencias que fortalecieran a sus descendientes femeninas. Su bisabuelo no era solo un hombre adelantado a su época, me explicó la profesora. Era parte de un movimiento intelectual que entendía que las sociedades patriarcales limitaban el potencial económico y social de familias enteras. Él veía el empoderamiento económico de las mujeres no como caridad, sino como una estrategia inteligente para preservar y hacer crecer la riqueza familiar. Esta perspectiva me ayudó a entender que mi herencia no era solo sobre dinero o propiedades. Era sobre continuar una visión que se había perdido durante décadas. Mi bisabuelo había intentado crear un legado de mujeres fuertes e independientes, pero ese legado había sido interrumpido por las generaciones intermedias. Ahora tenía la oportunidad de retomar esa visión. Comencé a estructurar mis propios planes testamentarios de manera similar, asegurándome de que las mujeres de las futuras generaciones tuvieran acceso directo a los recursos que necesitarían para ser independientes. Pero también incluí salvaguardas más sofisticadas para prevenir que estos testamentos fueran ignorados o suprimidos nuevamente. Trabajé con abogados especializados para crear un fideicomiso que sería administrado por un consejo de mujeres de la familia. Este consejo tendría la autoridad para distribuir recursos no solo basándose en el género, sino también en el potencial y las necesidades de cada descendiente. Los hombres de la familia no serían excluidos, pero las mujeres tendrían prioridad en la toma de decisiones. El impacto de estos cambios se extendió más allá de mi familia inmediata. El centro comunitario que establecí en mi antigua casa comenzó a atraer atención regional. Universidades enviaban estudiantes a investigar casos de herencias recuperadas. Organizaciones de derechos de las mujeres usaban mi historia como ejemplo de cómo las injusticias históricas podían ser corregidas a través de la investigación persistente y la acción legal apropiada. Pero quizás el cambio más significativo fue personal. Durante 30 años, había vivido con la creencia de que era menos valiosa para mi familia que Ricardo. Había internalizado la idea de que merecía menos,
que debía estar agradecida por las migajas que me habían dado. Descubrir la verdad no solo cambió mi situación económica, transformó completamente mi sentido de autoestima y mi lugar en el mundo. Ahora, cuando camino por los jardines de la mansión donde crecí, no lo hago como una visitante tolerada, sino como la verdadera heredera de una visión progresista que se adelantó un siglo a su tiempo. Cada día que administro las propiedades, cada decisión que tomo sobre inversiones o mejoras, cada mujer a la que ayudo a descubrir sus propios derechos, es una continuación del legado que mi bisabuelo intentó crear. La historia de mi familia se convirtió en un recordatorio de que la justicia a veces llega tarde, pero puede llegar, que los documentos perdidos pueden ser encontrados, que las verdades enterradas pueden salir a la luz, y que las mujeres que han sido sistemáticamente excluidas de sus derechos pueden encontrar maneras de reclamar lo que siempre les perteneció. Vázquez, me dijo con voz temblorosa, creo que soy su prima. Mi abuela era hermana de su bisabuelo Alejandro. La invité a pasar y nos sentamos en la sala principal de la mansión. Isabel me contó una historia que me heló la sangre. Su abuela, Carmen Vázquez de Mendoza, había sido efectivamente la hermana menor de mi bisabuelo, pero a diferencia de Alejandro, Carmen se había casado y mudado a la capital, donde su esposo había establecido un próspero negocio de importación. Mi abuela siempre nos contó que tenía derecho a una parte de las propiedades familiares aquí en el pueblo, continuó Isabel. Decía que su hermano Alejandro le había prometido que las hermanas también serían incluidas en la herencia familiar, pero cuando él murió en 1953, nunca recibimos nada. Mi familia asumió que Alejandro había cambiado de opinión o que simplemente había decidido dejar todo a su línea directa. Isabel sacó de su bolso una carpeta llena de documentos amarillentos. Después de leer sobre su historia en los periódicos, decidí revisar los papeles de mi abuela. Encontré esto. Me mostró una carta fechada en 1951, 2 años antes de la muerte de mi bisabuelo. En ella, Alejandro le escribía a Carmen detallando sus planes para reestructurar la herencia familiar. Pero lo más sorprendente era lo que decía específicamente sobre las hermanas. Querida Carmen, leía la carta, como sabes, he decidido que las mujeres de nuestra familia deben tener control directo sobre el patrimonio que nuestros antepasados construyeron. Esto no se aplica solamente a mis descendientes directos, sino también a ti y a tus hijas. En mi Nuevo Testamento, he destinado una 1/4 parte de todas las propiedades para ser distribuida entre mis hermanas vivas y sus descendientes femeninas. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Si esta carta era auténtica, significaba que la herencia era aún más compleja de lo que había imaginado. No solo las mujeres de mi línea directa habían sido privadas de sus derechos, sino también toda una rama lateral de la familia. ¿Tiene más documentos?, le pregunté. Isabel asintió y me mostró el contenido completo de la carpeta. Había certificados de nacimiento que confirmaban el parentesco, fotografías de familia donde aparecían mi bisabuelo y Carmen juntos, y lo más importante, una copia de un documento legal que parecía ser un codicilo al testamento principal. Este codicilo, fechado apenas un mes antes de la muerte de mi bisabuelo, especificaba exactamente cómo debían distribuirse las propiedades entre las ramas femeninas de la familia. Según este documento, yo tenía derecho al 60% de la herencia, tal como había establecido en mi acuerdo con Ricardo. Pero Isabel y sus hermanas tenían derecho al 20% adicional y el último 20% estaba destinado a un fondo para la educación de mujeres jóvenes de familias trabajadoras del pueblo. ¿Por qué no vinieron antes con estos documentos?, le pregunté. Honestamente, mi familia perdió la esperanza hace décadas, admitió Isabel. Mi abuela murió en 1980 sin haber recibido nunca nada de la herencia familiar. Mi madre intentó contactar a su familia aquí en los años 70, pero le dijeron que no había ninguna herencia pendiente para las ramas laterales. Asumimos que los documentos que teníamos eran solo cartas sentimentales sin valor legal, pero después de leer sobre su caso, mi hermana mayor me convenció de que revisáramos todo nuevamente. Contratamos a un abogado especializado en herencias históricas, y él confirmó que estos documentos tienen validez legal. El codicilo está debidamente notarizado y firmado por los mismos testigos que su testamento principal. La situación se había vuelto considerablemente más complicada. Durante 5 años, Ricardo y yo habíamos operado bajo la suposición de que éramos los únicos herederos legítimos. Habíamos dividido las propiedades entre nosotros. Habíamos hecho inversiones y mejoras. Habíamos tomado decisiones basadas en una comprensión incompleta de la herencia real.
pero más allá de las complicaciones legales, me di cuenta de que tenía la oportunidad de completar realmente la visión de mi bisabuelo. Él no solo había querido empoderar a las mujeres de su línea directa, sino a todas las mujeres de la familia Vázquez, y había incluido un componente de responsabilidad social que yo había pasado por alto. Isabel, le dije después de revisar cuidadosamente todos sus documentos, creo que estos papeles son auténticos, pero antes de proceder legalmente, necesito consultar con mis abogados y con Ricardo. Esta revelación afecta no solo nuestros derechos, sino también nuestras responsabilidades hacia la comunidad. Durante las siguientes semanas, trabajé intensamente con un equipo legal expandido para entender las implicaciones completas del codicilo. Los abogados confirmaron que el documento era válido y que Isabel y sus hermanas tenían derechos legítimos sobre una porción significativa de la herencia. Pero también descubrimos algo más importante. Mi bisabuelo había sido aún más visionario de lo que había imaginado. El fondo educativo que había establecido en el codicilo no era una donación caritativa simple, era un fideicomiso perpetuo diseñado para crecer con el tiempo y proporcionar becas a mujeres jóvenes de familias trabajadoras para estudiar carreras en administración de empresas, derecho, medicina y otras profesiones que les permitirían ser económicamente independientes. Las instrucciones para el fideicomiso eran increíblemente detalladas. Especificaba que las beneficiarias debían ser seleccionadas no solo por mérito académico, sino también por su potencial de liderazgo y su compromiso de regresar a sus comunidades para ayudar a otras mujeres. Era, en esencia, un sistema diseñado para crear una red de mujeres profesionales empoderadas en toda la región. Durante una reunión familiar que incluía a Ricardo, Isabel y 2 de sus hermanas que habían viajado desde la capital, propuse un plan para implementar completamente la visión original de nuestro bisabuelo. Podríamos pelear esto en los tribunales durante años, les dije, y al final, todos perderíamos tiempo, dinero y relaciones familiares, o podríamos trabajar juntos para crear algo que honre realmente las intenciones de Alejandro. Mi propuesta era reestructurar completamente la administración del patrimonio familiar. Crearíamos una corporación familiar, dirigida por un consejo compuesto por las mujeres herederas. Isabel y sus hermanas recibirían su 20% legítimo, pero en lugar de dividir físicamente las propiedades, las mantendríamos como una cartera integrada que podría generar más ingresos trabajando en conjunto. El 20% destinado al fideicomiso educativo se establecería inmediatamente, con fondos suficientes para comenzar a otorgar becas el próximo año académico. Y lo más importante, crearíamos un sistema de gobierno que asegurarían que futuras generaciones no pudieran desmantelar o ignorar estos arreglos. Ricardo, quien había permanecido silencioso durante la mayor parte de la reunión, finalmente habló. Natalia, creo que papá y el abuelo estarían orgullosos de lo que estás proponiendo. Es cierto que significa menos control individual para cada uno de nosotros, pero también significa que el legado familiar será mucho más poderoso y duradero. Isabel y sus hermanas se mostraron entusiasmadas con la propuesta. Nuestra abuela siempre decía que la familia Vázquez tenía la responsabilidad de ayudar a que otras familias prosperaran también, dijo Isabel. Este plan honra esa filosofía. Los siguientes 6 meses fueron una vorágine de actividad legal y organizacional. Tuvimos que reestructurar la propiedad de todas las tierras y edificios, establecer la nueva corporación familiar y crear los mecanismos legales para el fideicomiso educativo. Pero también fue un periodo de reconexión familiar extraordinaria. Isabel y sus hermanas compartieron historias sobre Carmen, mi tía abuela, que revelaron aspectos del carácter familiar que yo nunca había conocido. Carmen había sido una empresaria por derecho propio, administrando el negocio de importación de su esposo, con una habilidad que había impresionado a sus contemporáneos. Había financiado secretamente la educación de varias mujeres jóvenes en la capital y había sido una defensora silenciosa de los derechos de las mujeres trabajadoras. Carmen siempre decía que había aprendido estos valores de su hermano Alejandro, me contó Isabel. Decía que él le había enseñado que las mujeres fuertes crean familias fuertes y las familias fuertes crean comunidades prósperas. Estas revelaciones me ayudaron a entender que mi bisabuelo no había desarrollado sus ideas progresistas en aislamiento. Había sido parte de una familia donde estas ideas se habían cultivado y compartido entre hermanos. Su testamento no había sido una decisión unilateral, sino la formalización de valores familiares que habían existido durante años. El primer año de operación bajo el nuevo sistema
Fue desafiante pero revelador. La corporación familiar generó ingresos significativamente mayores que cuando las propiedades habían sido administradas individualmente. Isabel resultó tener un talento excepcional para las inversiones inmobiliarias, y sus conexiones en la capital abrieron oportunidades de negocio que nunca habríamos considerado antes. El fideicomiso educativo otorgó su primera ronda de becas a 12 mujeres jóvenes de toda la región. Establecimos un proceso de selección riguroso que evaluaba no solo el desempeño académico, sino también el liderazgo comunitario y el compromiso social. Las primeras beneficiarias incluían aspirantes a médicos, abogadas, ingenieras y empresarias, pero quizás lo más gratificante fue el impacto que el programa tuvo en la percepción comunitaria sobre la educación femenina. Familias que nunca habían considerado enviar a sus hijas a la universidad comenzaron a verlo como una posibilidad real. El programa no solo proporcionaba apoyo financiero, sino también mentorías, prácticas profesionales y una red de apoyo que continuaba después de la graduación. Durante el segundo año, recibimos una visita que agregó otra dimensión inesperada a nuestra historia familiar. Un académico de la Universidad Nacional llegó con documentos que había descubierto en los archivos históricos de la capital. Al parecer, mi bisabuelo había estado en correspondencia con intelectuales y reformadores de varios países latinoamericanos que compartían sus ideas sobre el papel de las mujeres en el desarrollo económico. Su bisabuelo era parte de una red intelectual que se adelantó décadas a las ideas que ahora consideramos progresistas, explicó el profesor. Estos hombres entendían que las sociedades que limitaban las oportunidades de las mujeres estaban desaprovechando la mitad de su potencial humano. Los documentos incluían correspondencia con reformadores de Argentina, Chile, México y Colombia. Había planes para crear una red de fideicomisos educativos similares en toda la región, y evidencia de que algunos de estos planes habían sido implementados exitosamente, aunque la mayoría había sido abandonada durante las décadas de inestabilidad política que siguieron. ¿Sabes si alguno de estos otros programas aún existe?, le pregunté al académico. De hecho, sí, respondió con entusiasmo. Hay una familia en Argentina que mantiene un programa similar desde los años 1940, y otra en Chile que recientemente descubrió y reactivó un fideicomiso que había estado dormido desde los años 1960. Creo que su programa aquí podría ser el catalizador para revivir esta red regional. Esta información abrió posibilidades que nunca había imaginado. Comenzamos a establecer contactos con estas familias y organizaciones en otros países. Descubrimos que compartíamos no solo filosofías similares, sino también desafíos parecidos en la implementación y sostenimiento de programas educativos progresistas. Al final del segundo año, organizamos la primera reunión regional de fideicomisos educativos familiares en la mansión. Vinieron representantes de 6 países, todos descendientes de familias que habían intentado crear sistemas similares décadas antes. Fue como una reunión de almas gemelas separadas por el tiempo y la geografía, pero unidas por una visión común. Durante esta reunión, decidimos formalizar una red de apoyo mutuo. Cada programa nacional mantendría su independencia, pero compartiríamos recursos, mejores prácticas y oportunidades de intercambio para las beneficiarias de las becas. Una estudiante que recibiera una beca en Colombia podría hacer una práctica profesional con una empresa asociada en Argentina, por ejemplo. El impacto de esta red se sintió rápidamente. Las beneficiarias de los programas comenzaron a conectarse entre sí, creando una hermandad internacional de mujeres jóvenes comprometidas con el cambio social. Algunas colaboraron en proyectos de investigación transnacionales, otras establecieron empresas conjuntas, y varias regresaron a sus comunidades con ideas y conexiones que nunca habrían tenido acceso de otra manera. Para el tercer año, el programa había evolucionado más allá de lo que cualquiera de nosotros había imaginado originalmente. Ya no éramos simplemente una familia que había corregido una injusticia histórica, éramos parte de un movimiento regional que estaba creando oportunidades para miles de mujeres jóvenes. Pero el verdadero testimonio del éxito del programa vino cuando la primera generación de beneficiarias comenzó a graduarse de la universidad. María González, una de las primeras becadas, se había graduado de Derecho y establecido un bufete especializado en derechos de las mujeres. Ana Rodríguez había terminado su carrera de medicina y regresado al pueblo para establecer la primera clínica especializada en salud femenina de la región. Pero la historia más emotiva fue la de Carmen Jiménez, una joven que había recibido una beca para estudiar administración de empresas. Carmen venía de una familia de agricultores pobres que nunca había tenido una mujer con educación universitaria. Después de graduarse,
regresó al pueblo no solo con su título, sino con un plan de negocios para crear una cooperativa agrícola que ayudaría a familias como la suya a obtener mejores precios por sus productos. Señora Vázquez, me dijo Carmen durante la ceremonia de graduación que organizamos en la mansión, este programa no solo cambió mi vida, cambió la vida de toda mi familia. Mi hermana menor ahora también quiere ir a la universidad y mis padres están orgullosos en lugar de sentir que han perdido una mano de obra en la granja. Estos testimonios me confirmaron que habíamos logrado algo que trascendía las correcciones legales de una herencia mal distribuida. Habíamos creado un sistema que estaba generando cambios generacionales en familias de toda la región. En el cuarto año, Ricardo me sorprendió con una propuesta que no había anticipado. Natalia, me dijo durante una de nuestras reuniones mensuales del Consejo Familiar, creo que es hora de que considere postularme para un cargo político. Su sugerencia me tomó completamente desprevenida. ¿Por qué dices eso? Porque lo que has construido aquí ha demostrado que tienes una visión y habilidades de liderazgo que podrían beneficiar a mucha más gente, respondió. El programa educativo es excelente. Pero imagina lo que podrías hacer con los recursos del gobierno regional. Podrías expandir estos programas a una escala que ninguna familia individual podría alcanzar. La idea me intimidaba, pero también me intrigaba. Durante los últimos 4 años, había aprendido sobre administración, finanzas, derecho y liderazgo de maneras que nunca había imaginado cuando era simplemente una maestra de escuela. Había desarrollado relaciones con líderes empresariales, académicos y organizaciones sociales en toda la región. Pero no tengo experiencia política, protesté. ¿Tienes algo mejor?, respondió Isabel, que había estado escuchando nuestra conversación. Tienes credibilidad. Todo el mundo en esta región sabe que tomaste una injusticia personal y la convertiste en una oportunidad para ayudar a cientos de otras familias. Esa es exactamente la clase de liderazgo que la gente quiere ver en el gobierno. Durante los siguientes meses, consideré seriamente la posibilidad. Consulté con las beneficiarias del programa, con líderes comunitarios y con mi red regional de familias con programas similares. El consenso fue abrumador. Tenía una plataforma única y una historia de éxito comprobada que podría traducirse en políticas públicas efectivas. Finalmente, decidí postularme para el cargo de alcaldesa regional. Mi campaña se centró en 3 pilares: educación como herramienta de desarrollo económico, empoderamiento de las familias a través del apoyo a las mujeres, y transparencia en el gobierno como fundamento de la confianza pública. La campaña fue intensa, pero gratificante. Por primera vez en años, sentí que estaba utilizando completamente todas las habilidades y conocimientos que había adquirido desde que encontré esa caja en el sótano. Pude hablar con autoridad sobre administración financiera, desarrollo comunitario, educación y liderazgo porque había experimentado directamente los desafíos y oportunidades en todas estas áreas. Gané la elección por un margen considerable, convirtiéndome en la primera mujer elegida para ese cargo en la historia de la región. Pero más importante que la victoria electoral fue el mandato claro que había recibido del pueblo: expandir los programas exitosos que había desarrollado a través del fideicomiso familiar. Mi primera iniciativa como alcaldesa fue establecer un programa público de becas educativas, modelado sobre el fideicomiso familiar, pero financiado con recursos gubernamentales y abierto a todas las familias de la región, independientemente de su género. El programa mantuvo el enfoque en el desarrollo de liderazgo y el compromiso comunitario, pero expandió las oportunidades para incluir también a hombres jóvenes que demostraran un compromiso similar con el cambio social. Durante mi primer año en el cargo, también implementé políticas de transparencia gubernamental que requerían que todos los contratos, presupuestos y decisiones importantes fueran públicos y accesibles. Establecí oficinas de atención ciudadana en todos los pueblos de la región y creé un sistema donde cualquier persona podía solicitar información sobre cómo se estaban gastando los impuestos. Pero, quizás la iniciativa más significativa fue la creación de un programa de herencias perdidas que ayudaba a familias de toda la región a investigar documentos históricos y reclamar propiedades o derechos que habían sido perdidos o mal distribuidos a lo largo de los años. El programa proporcionaba asistencia legal gratuita y acceso a archivos históricos, y había resultado en la recuperación de docenas de propiedades familiares que habían sido perdidas por tecnicismos legales o supresión deliberada de documentos. Al final de mi primer término como alcaldesa, el programa de herencias perdidas había ayudado a más de 50 familias a recuperar propiedades por un valor total de varios millones de dólares. Pero más importante que el valor monetario,
era el impacto psicológico y social. Familias que habían vivido durante generaciones sintiéndose marginadas o olvidadas habían recuperado no solo propiedades, sino también dignidad y un sentido de pertenencia en sus comunidades. La historia que había comenzado con mi descubrimiento personal de una injusticia familiar se había transformado en un movimiento regional que estaba corrigiendo décadas de inequidades sistemáticas. Y todo había empezado con una mujer solitaria, limpiando un sótano húmedo, en una casa que creía era solo una consolación. Ahora, cuando miro hacia atrás en estos años extraordinarios, me doy cuenta de que mi bisabuelo había sido aún más visionario de lo que había imaginado inicialmente. No solo había previsto la importancia de empoderar a las mujeres de su familia, había creado un modelo que podría ser replicado y expandido para empoderar a comunidades enteras. Su verdadero legado no era la riqueza que había acumulado, sino la sabiduría sobre cómo usar esa riqueza para crear cambios duraderos.